Con la que arranqué mi carrera cinematográfica, que es Fosa Común, que es un cortometraje. Un corto, sí. Discúlpame que se No, me... pero es una película a la que le guardo mucho cariño, ¿no? Digamos que esa fue con la que abrimos esta pequeña carrera cinematográfica. Digo pequeña porque a pesar de que han pasado muchos años, bueno, en nuestro haber solamente hay esas 3 películas. Pero oye, él es muy, pero muy humilde, porque además Fosa Común es una de los cortos o de las películas venezolanas que ha participado y que ha sido premiada no solamente a nivel nacional, sino internacional, Alejandro. Sí, y hay que decirlo. De hecho, esa película se estrenó en el Festival de Clermont-Ferrand, que es como, digamos, el Cannes de los cortometrajes, ¿no? Sí. No tuvo premio en ese festival, pero bueno, hubo una muy buena representación. Y bueno, luego sí participamos en muchos otros festivales. Esa película se trajo, por ejemplo, el premio del público del festival de... No fue Rotterdam, fue el festival de Dresden. Sí, en Dresden. Exacto. Y bueno, nada, de alguna manera abrió las puertas también a la posibilidad de hacer luego el Tinte de la Fama y posteriormente, como tú dices, el Rumor de las Piedras. Y cuéntanos un poquito, porque yo lo que quiero es estirar, pero así con chicle, todos estos minutos que restan de aquí al fin del programa, que es un segmento corto. Y yo quiero, Alejandro, cuéntanos un poco sobre tu proceso de búsqueda. Oye, la temática, interesante, el Tinte de la Fama, esas dos mujeres como referencia y esas dos historias, esa Magali, que una venezolana luchadora, con poca oportunidad quizá, pero con muchos sueños, y ese ícono de Hollywood, que es Marilyn Monroe allí. ¿Cómo te disparó a ti el tema para ese guiño? Yo siempre he dicho con mucho orgullo, inclusive, que mis películas son muy venezolanas. Porque, bueno, existe un poco ese estigma, ¿no? Que yo creo que ya el público venezolano ha ido superando, gracias a Dios, gracias al trabajo también tanto del SENAC como de los cineastas, ¿no? Donde ya el cine venezolano ya no tiene esa mirada un poco peyorativa, ¿no? Que tuvo durante algunos años. Y digo con mucho orgullo que mis películas son totalmente venezolanas, a pesar de que sus temáticas son muy venezolanas, pero su lenguaje y la manera como yo trato de que ellas accedan al público es absolutamente universal. El tinte de la fama, a pesar de que tiene el ícono de Marilyn Monroe como un referente claro, importante en la película, es una película que habla sobre nosotros, sobre nuestra identidad. Y ese es el tema, la identidad, ¿no? Y habla de nosotros a través de una chica muy venezolana, una muchacha muy fenotípicamente muy venezolana y también culturalmente muy venezolana, que por circunstancias algo fortuitas se ve en la situación de imitar, de convertirse en una especie de Marilyn Monroe a la venezolana, y en un programa de concursos, pues, de televisión. Y bueno, esto era precisamente una búsqueda sobre nuestra identidad, ¿no? Ver cómo de pronto comenzamos a seguir íconos, culturas, etcétera, que no son enteramente nuestras, a pesar de que Marilyn es un símbolo universal, ¿no? Ya no le pertenece a una cultura en particular, es un símbolo, un ícono cultural que le pertenece al mundo, diría yo. Por supuesto que es un referente norteamericano, y eso era un poco lo que me interesaba de ese ícono, ¿no? De cómo esta chica venezolana, buscando un modelo, porque se ve obligada a través de ese concurso de televisión, comienza a convertirse un poco forzadamente y hasta patéticamente en algo que por supuesto no puede ser. Claro. Y el Rumor de las Piedras, cuéntanos un poco sobre, trata la temática sobre el deslave de Vargas, esa tragedia que aún lloramos y que aún está tan presente. Por más que se ha hecho, por más que se ha puesto la voluntad en cuanto a levantar el Estado, oye, todavía pesa allí, pesan los muertos,
pese a ese aire de Esos fatalidad. son eventos en la historia de nuestro país en particular, pero también en cualquier país. Esas tragedias marcan la historia, son cicatrices que tardan mucho tiempo en sanar y que por supuesto siempre están allí como un recordatorio. Sin embargo, el rumor de las piedras, si bien tiene la tragedia de Vargas como un punto de arranque, un referente también, no es su temática central. Por supuesto, pero es sí, una excusa extraordinaria. Claro, de ahí surgen los personajes, ¿no? Digamos, en la vida de los personajes ese acontecimiento ha sucedido muchos años atrás, más de una década. Pero por supuesto en ellos todavía esa herida está abierta y las consecuencias de esa tragedia la siguen sufriendo. Pero digamos, lo que yo siempre hago referencia es que la tragedia más grande por la que pasa Delia y sus hijos y su familia es precisamente la tragedia de la inseguridad, de la tragedia de la violencia, ¿no? Que de alguna manera se ha generalizado tanto. Y a pesar de que, digamos, no podemos evadir esas tragedias naturales, podemos prevenir, podemos tomar medidas, etcétera, pero digamos, estamos a merced de la naturaleza. Lo que sí es lamentable es que Delia y su familia tengan que vivir la tragedia provocada por el propio ser humano a través de la violencia, ¿no? Ese es el punto hondo de la película. Además, a nivel metafórico, planteas una serie de situaciones que padecemos como sociedad y que hay que decirlo como una visión autocrítica. Hay que mejorar, ¿no? El funcionario corrupto. Hay una serie de planteamientos interesantísimos que develan una descomposición social dentro de la película que nos complace, que nos conecta. Y hay que destacar que en la película, digamos, no se queda solamente en la crítica, sino también hay una intención de reconocer y hacer un homenaje a la mujer luchadora, ¿no? Sí. A la mujer que, a pesar de vivir en circunstancias tan extremas, tan difíciles, a través de su trabajo, a través de su afectividad, logra o intenta por lo menos salir adelante con su familia, tratar de evitar que sus hijos caigan en manos de la delincuencia, que no se conviertan en víctimas, pero que tampoco se conviertan en victimarios. Ella sigue soñando. Doble digamos, amenaza. Porque al fin y al cabo aquí las víctimas y los victimarios se mezclan. O sea, el delincuente que es victimario es a la vez una víctima de la sociedad. Sí, el sistema. Sistema. Entonces, de alguna manera eso está planteado también en el rumor de las piedras. Alejandro. Chacha. Le digo Chacha porque Irabel fue actriz en el Tinte de la Fama, y su personaje se llamaba Chacha. Linda. Además que trabajar con Alejandro, y te lo digo en público, es delicioso porque además él mantiene un firmeza en el carácter, pero además con una suavidad que te lleva, que te da confianza, y eso es impagable desde la otra parte, Alejandro. Pero fíjate tú, oye, tú eres periodista y ejerciste la docencia desde la mirada del cine, además. Ahí estuviste dando clases en la Universidad Católica Andrés Bello. En la Escuela Nacional de Cine, algunos talleres también por ahí sueltos, talleres en la NAC, en la Carpo. Ahí va, ¿cómo te llevas con la docencia por ahí? Bien, es algo paradójico, me gusta mucho porque, bueno, ese contacto con los muchachos, con las ganas de hacer cosas, con los jóvenes, con las visiones más frescas, siempre es muy enriquecedora. Yo siempre he dicho que yo cuando doy clases estoy aprendiendo muchísimo también de ellos, pero también representa un compromiso enorme. Y ese compromiso yo lo asumo tal vez con mucho estrés y mucha angustia, y por eso es que la he dejado, ¿no? Porque es difícil mantener una carrera y tener un proyecto, por ejemplo, de película y paralelamente compartirla con la docencia. Te creo, cuando se ejerce con responsabilidad, claro, perdona. A eso me refiero, cuando uno es docente y no estás casi que al 100% entregado a eso, yo lo tengo que admitir, comienzo a fallar y entonces decidí que, mira, si no lo voy a poder hacer bien, prefiero dejarlo para una etapa de mi vida
en la que ya, digamos, lo asume con mucha más entrega y más responsabilidad. Alejandro, no puedo dejarte ir sin que me digas